Un hombre trastornado por su pasado cruza medio mundo para arrasar una aldea y termina encontrando la paz en ella. Nathan Algren llegó a Japón roto, destruido, contratado para aniquilar a un poblado que ni siquiera conocía. Ese pueblo, en vez de matarlo, lo curó. Hoy, en Ari de la Armadura, vamos a hablar de la película El último samurái y vamos a tratar cómo alguien destruido por sus crímenes le hicieron raíz, aprender a creer que tu peor acto define quién puedes llegar a ser. Es un poco el hilo conductor que vamos a tener en todo el capítulo de hoy. Como siempre me acompaña mi querido Sam, mi querido David. Y yo Bueno, creo que para hacer un poco apertura del tema, bueno, la película me parece apasionante, o sea, peliculón. Tenía muchas ganas de grabar este episodio. Anda que no te he dado paliza para grabarlo. sí, hay que decir que hemos cambiado los planes en el calendario para que Rafa hoy esté así de sonriente, pero joder, a Sí. veces también hay que hacer sacrificios, ¿no? Bueno, todo por el equipazo que tenemos, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que empezar un poco con el proceso de aculturación, ¿no? Que vive este personaje. Hablamos de un hombre occidental, un soldado del ejército norteamericano, que es contratado por el gobierno japonés para poder instruir y entrenar a los soldados japoneses para que puedan utilizar armas modernas como fusiles y demás. Eh, y lo que pasa que aquí vemos un proceso de... Es prácticamente un ejemplo de antropología cultural, porque vemos como un occidental, Algren, no solo visita un país extranjero como Japón, sino que lo absorbe. Es un estudio antropológico en tiempo real de un occidente que se acultura entero. Idioma, costumbres, ropa, creencias, cae prisionero para destruirlos y acaba siendo uno de ellos, ¿no? Vemos un poco esas cuatro fases que se estudian mucho en antropología de primero el rechazo, luego pasamos al contacto, luego se evoluciona a la inmersión y el último paso es el de la integración. La película yo creo que retrata perfectamente este camino del héroe, ¿no? Que vive nuestro Tom Cruise en la aldea, ¿no, David? A ver, a mí quiero decirte o sea, llevándolo a lo que es la sociedad actual, me encanta, ¿no? Porque, o sea, yo que ya sabes que mi estilo de vida es un poco el de nómada digital viajero, tío, y no veo, o sea, me cuesta mucho encontrar a turistas que se integren en una cultura como lo hace Tom Cruise en esta película, ¿no? Como, es brutal, ¿no? O sea, alguien al final no es alguien que ha pasado por la aldea y se ha ido a tomar cuatro fotos y no he visto los puntos de interés y me quedo, no. Se ha estado allí, o sea, ha vivido en una casa local, come con ellos, ¿no? Incluso le cambian sus hábitos de higiene, ¿no? Que me hace mucha gracia ese momento de la película de huele como un cerdo. Sí. De hecho, el primer choque que se encuentra en la película, que lo retrata muy bien, es el tema del idioma. La barrera idiomática es Mm. lo primero que le encuentra, cuando lo fácil sería, no, que el resto aprenda inglés por mí. No, el tío se esfuerza por aprender. Esa escena jugando con los niños de cómo se dice fuego, que es muero, cómo se dice orejas, cómo se dice palillos. O sea, tiene un interés por aprender de la cultura de esta gente, de estos aldeanos. Y luego, por ejemplo, el choque este cultural lo vemos en temas cotidianos, como por ejemplo Taka llega a casa cargada con una cesta y ese fue Tom Cruise el que se autoinvita a ayudarla para cargar con el peso y ella dice, no, 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 es que esto, los japoneses no hacen esto. Y dice, ya, pues que yo no soy japonés. Mm. Sí, me parece- y me gusta mucho que toques el tema del idioma, ¿no? Porque yo creo que al final algo que marca la intencionalidad de que tú te quieras adaptar a un sitio es aprender el idioma, ¿no? O sea, yo creo que ahora mismo, por ejemplo, en España lo vemos, hay gente que viene y se mete en pequeñas tribus en las que solo hablan en inglés, en árabe o en el idioma que sea, ¿no? Y no hacen por aprender, hacer un esfuerzo a aprender el idioma local para integrarse en la comunidad local. Entonces, creo que en esta película se ve esa lección, ¿no? Lo que dices tú, pequeños detalles como, oye, pues aquí son machistas, yo no lo soy, pero al final también como que tienes que adaptarte a ese ritmo o ese pequeño detalle, ¿no? De cuando la primera gente a la casa con las zapatillas y Ensucia levanta el todo, suelo. todo. Entonces es como... eh, me mola mucho esta parte de la película, ¿no? Porque creo que hay una lección muy buena a extraer y de eso, o sea, si llegas a un sitio y quieres pasar
a formar parte de él, o sea, tienes que dejar ir cosas de ti, ¿no? Como hace el coronel, el capitán Algrim para adaptarse a ese lugar. Que de hecho lo hace él de motu propio. Aquí nadie lo obliga ni a aprender su idioma, ni a vivir ese proceso de aculturación. Lo elige libremente porque quiere sentirse integrado, quiere sentirse uno más y además, es una cosa que luego hablaremos después, se siente muy conectado con ese estilo de vida nuevo para él y se siente súper identificado. Recordemos que es un hombre que viene destruido y carcomido por la culpa, por los graves delitos que había cometido siendo soldado, ¿no? Matando a aquellos indios de manera despiadada. Y luego hay un concepto aquí que sé que te gusta mucho, que es el tema del diario como herramienta de autoconocimiento. Vemos cómo Nathan Lagren va recopilando un poco su vida en ese diario, que es un poco esa prueba viva, esa prueba de aprendizaje de su vida, de sus errores y de cómo se siente él. Mm. Bueno, que eso así sabes que me encanta porque y además yo creo que si no hubiera sido por eso esta película no se hubiera hecho realidad, ¿no? Porque si te fijas ahí en la escena que le regala todas sus notas al periodista, eso ese guiño, ¿no? Esta película está aquí, hecha aquí por eso. Pero sí, porque al final a mí me gusta cómo hay que ir por la vida, ¿no? Como esa parte de observador, pero ir apuntándolo, ¿no? Porque al final muchas veces nos quedamos en la superficialidad, miramos algo de una cierta forma, pero él cuando está escribiendo el cómo funciona la cultura allí, ¿no? Hostia, esta gente al final es súper disciplinada. eh, no sé, viven la vida de otra forma, ¿no? O sea, eso es lo que dices tú, ese llegar, ¿no? Un hombre que necesita el alcohol, o sea, no sé, esa escena en la que él está en el suelo tirado, darme alcohol, ¿no? Es Saque, como, saque, sí, darme saque, ¿no? Necesito saque. saque, saque, Sí. saque, ¿no? Y es como que lo va pidiendo y luego él al final como joder, poco a poco le va cambiando el carácter, toda esta parte, las pesadillas de todo lo malo que ha hecho, ¿no? Como al final llega a ser una persona totalmente nueva, ¿no? Incluso luego veremos, cuando comentemos algunas escenas más adelante, en cómo se ve esta transformación, ¿no? Pero yo creo que además es algo que yo, por ejemplo, también he ido aplicando en mi vida, ¿no? Que hago el famoso journaling, que se puso tanto de moda, que al final es escribir todos los días, o sea, no te lleva a mí no me lleva más de 5 minutos, que escribo todos los días algo por lo que estoy agradecido, algo que quiero y algo que creo que puedo mejorar, o sea, al final, o algo que me gustaría, o que me gustaría haber hecho y no he hecho. Y al final lo marco, ¿no? Y muchas veces, joder, en algún momento el decir, quiero lanzarme a hacer un podcast con Rafa, estuvo ahí escrito y Lo fíjate que hicimos. aquí estamos hoy en el cuarto episodio, ¿no? Estamos aquí. Bueno, y lo que nos queda, que por Lo que cierto, nos queda. recordamos a la audiencia que si le gusta este tipo de contenido, por supuesto que se suscriba, nos apoye y nos dé like para e incluso que nos den ideas de qué tipo de películas o personajes les gustaría que analizásemos. Y Sí, otro tema porque interesante, estoy sí. viendo, tío, y aquí, perdona que te corte, porque no son tan disciplinados como los japoneses, ¿no? Al final veo que mucha gente ha visto el vídeo, pero luego no se suscriben, entonces como que, pues yo qué Bueno, sé. tú sabes mejor que nadie que a veces hay que estar detrás del mentor para recordarle el seguimiento y todo esto. Entonces es importante que hagamos este tipo de llamadas a la acción, ¿no? Y luego hay una cosa muy interesante conectada con la anterior, que es un poco esa contraposición, ¿no? Del cómo pasa del fusil a la katana, del arma de fuego moderna a una arma convencional del pasado, casi del medievo, ¿no? Incluso ese contraste de cómo te venden Occidente, como la modernidad es un país atrasado que necesita de la ayuda de Estados Unidos para progresar, para ser un país más moderno, que al final, como vemos, es un tejemaneje de contratos de armas para lucrarse unos cuantos y no beneficiar al pueblo directamente, como el propio emperador al final se da cuenta y se lo recrimina a Omura, que es como el primer ministro del gobierno, ese contraste, ¿no? Del Japón feudal atrasado frente a ese Japón moderno que necesita de la ayuda del poder extranjero para avanzar. Y aquí vemos un poco cómo Algren hace un camino regresivo. Precisamente lo que quiere es abandonar ese modernismo avanzado occidental para abrazar un poco ese Japón feudal, convencional, muy conectado con la naturaleza, desapegado con el servicio. De hecho, hay una escena buenísima que está Nobutada, que es el hijo de Katsumoto, que es un poco el que le arropa en sus principios en la aldea, cuando era un rechazado por ser un poco
el enemigo extranjero, y le dice en un momento en que él está aprendiendo cómo utilizar la katana, este noble arte de la espada, que le dice, o sea, le dice, no se te da bien porque piensas demasiado, no pensar, demasiado pensar. Y esto precisamente lo hablé hace poco con una amiga mía a la que le dedico este episodio, que es verdad que comentábamos en privado que estamos imbuidos de mucho ruido exterior y es muy difícil a veces apagar el ruido exterior y darle más voz a nuestro interior para poder seguir con tu camino. Entonces yo creo que aquí la clave es demasiado pensar, no pensemos tanto en las cosas y vivamos un poco más, ¿no? Vivamos un poco más el presente. Estamos recuperando un poco ese carpe diem, ese, ese concepto clásico de latín, pero aquí lo vemos perfectamente escenificado hasta en un tema de cómo ser ducho con la espada, de no pienses tanto, tienes que sentir el arma y sentir un poco el aura. Sí, ¿no? Y además, joder, brutal cómo te demuestra esto, ¿no? Porque al final para aprender un arte milenario es como que eso, dice, te estás despistando mirando el entorno, mirando el tal, y por eso le golpea, ¿no? O sea, además, una forma de aprender que ahora mismo, pues, A sería muy golpes, penalizado a en golpes. cualquier sitio, ¿no? Pero al final es efectivo, ¿no? Y creo que una vez más nos demuestra, ¿no? Y creo que es una gran lección el, joder, no puedes correr para conseguir el objetivo, o sea, al final tienes que, todo es un proceso largo, nadie te regala nada, o sea, tú mira lo destrozado, lo magullado que llega a estar hasta que consigues ser ese caballero encima del caballo, ¿no? O sea, pasa por todo, o sea, le pegan de golpes, de palizas, o sea, sobre todo, ¿no? Sanada, ¿no? Que es el que es más duro con él, o sea, yo creo que, como hablamos del efecto Cristiano Messi, ¿no? Pues en este caso, Sanada Algren creo que es un poco lo mismo, ¿no? Ese peleador bueno, sí, ese auténtico samurái que domina el arte y que gracias a no ser blando con él, consigue desatar una mejor versión de alguien. Entonces creo que hay mucho que sacar, sobre todo de este proceso en el que está aprendiendo, ¿no? Y lo que dices tú, creo que hoy en día eso, desactivar el ruido es algo clave, ¿no? Y creo que eso de compararnos, pues sí, el no hacer lo que la sociedad te pide y tal, pues siempre creo que van a ser cosas uno tiene que identificar si esto me suma o no me suma, ¿no? Y en este caso, pues... Y aquí yo creo que el propio personaje, cuando ya pasa un tiempo conviviendo, porque recordemos que pasa parte de la primavera, otoño hasta el invierno, y luego ya se puede salir de la aldea, que fíjate lo que fue en principio fue su prisión, acaba siendo su hogar, porque recordemos que este es un hombre roto y Ujú. en esta aldea es capaz de echar raíces. Llega alcohólico, llega suicida, llega con pesadillas por perseguir, o sea, está perseguido por sus pesadillas, por las masacres de los nativos americanos que perpetró en el pasado a cambio de un sueldo, pero su herida realmente no es una bala, es lo que hizo, de lo que se arrepiente realmente. Y, y aquí, por ejemplo, vemos una cosa muy interesante que es como Hien, que es el niño mayor de Taka, que recordemos de todo esto que Nathan Elgren, Tom Cruise, está en la aldea porque asesina al marido de Taka. No. Y Taka es la mujer que le cuida, que le cura las heridas y que lo mantiene vivo. Y luego, finalmente, lo que es la vida, Taka se acaba enamorando del hombre que mató a su marido, el que le arrebató a su marido. Pero fíjate que dos lecciones magistrales, ¿no? En dos personajes distintos de la herida, ¿no? De cómo gestionar la herida, ¿no? Porque Y Algren el dolor. con su herida de no poder dormir, al final, luego si te fijas, es como que luego también es el guía que os dice, oye, pues cuando tengamos que hacer la batalla tenemos que enfrentarnos así porque estos son los puntos débiles, ¿no? También creo que se da cuenta de lo que ha vivido. Luego ya no es como una penalización, sino que le da una ventaja para la batalla. Y bueno, luego lo de Taka me parece espectacular, ¿no? O sea, esa bueno, sí es perdón, ¿no? Yo creo que es como ese trascender, pero sobre todo apagar la ira, ¿no? Creo que ya lo hemos comentado aquí con otros personajes, de la ira te destruye y, joder, en este caso el caminar
ser capaz de tenerlo bajo su techo, de cuidarlo, de dejar que se cure sus heridas para, bueno, incluso, ¿no? La escena de al final llega ese momento de quiero que cargues con la armadura de mi difunto Nos marido. dice, nos honrarías Me mucho sonraría. que llevaras esta armadura. Y de hecho, hablando de honrar, hay dos escenas en la que Tom Cruise, cuando ya sabe un poco de japonés, ya chapurrea un poquito el idioma al chaval que ha aprendido muy bien en el cole, y le dice a Taka, perdón por lo de tu marido Hirotaro. Y ella le dice que él cumplió con su deber y tú cumpliste con el tuyo, pero que agradezco las disculpas. Y luego ese momento final, cuando él se va la primera vez de la aldea, supuestamente para no volver, después de que pasa el invierno, esa escena, que es una belleza visual, como está grabada, que se está ya lavando el pelo de espaldas en un agua corriendo por una pared verde. Ella le sonríe, le esboza una sonrisa y él le dice, mira, me tengo que ir, me despido. Y le dice, él le dice a ella, has sido buena conmigo, jamás lo olvidaré, ¿no? Honrando el valor ahí Tom Cruise de una mujer que le cuidó y que le entregó todo cuando podrían hacerlo, porque al final él fue el responsable de la muerte de su marido. Mm. Y además, esa escena que dices que a mí me pone como un poco nostálgico, porque ya sabes que pasa algún tiempo viviendo en Asia, ¿no? Pues no vida Mm. asiática, está como que me recuerda a El ese. rollito asiático, Sí, tal. de cómo te cuidan, ¿no? Es como que es verdad Sí. que todavía en esa sociedad, y me flipa Mm. eso que ha pasado mucho los años, ¿no? Y ahora que estamos como tan polarizados en ese hombres versus mujeres, de, joder, cómo al final allí todavía eso se sigue manteniendo, o sea, sigue habiendo una mujer, o sea, programada todavía y dispuesta Educada, a ¿eh? Educada, educada. sí, educada a, joder, a cuidar al hombre, y eso todavía, o sea. Yo como occidental se me cierra al principio de qué esconde todo esto, ¿no? Y al final es que no, es que somos así, nos gusta tal, y es verdad que, joder, es un hecho bonito, ¿no? Y creo que en esta película también, y eso creo que es lo que da tanto valor a esta película, ¿no? Que refleja muy bien cómo es esa sociedad, ¿no? O sea, han cuidado mucho, mucho el detalle, o sea, tanto localizaciones, como lo que dices tú, de hecho, hay una curiosidad, ¿no? Que Tom Cruise rechazó este papel varias veces y era por Sí. la dificultad de meterse en el papel del personaje, ¿no? Porque Mm. implica mucho, o sea, ese cambio físico, aprender la cultura, aprender a El pelear, o idioma. sea, el idioma, o sea. Bueno, pero yo creo que más que el idioma muchas veces también es meterte en la cultura, ¿no? Porque al final Mm. meterte en esa aldea en la que tú eres el único que habla tu idioma, tal, no es que me hace gracia al principio de, oye, cuando llama al tío este Bob, ¿no? Que no sé cómo te llamas, pero te voy a llamar Bob y no me haces caso. El Y que le sigo a la sigue, venga, sí, ¿no? sí. Y luego y luego ves mucho el contraste, ¿no? Cómo él, por ejemplo, externaliza las emociones, ellos son más introvertidos. Taka, por ejemplo, tiene unas miradas increíbles, pero no es tan efusiva. Fíjate esa escena, esa sí que es una belleza técnica, cuando le va vistiendo con la armadura roja de su exmarido antes de ir a la batalla final, cómo ella con qué sensibilidad le va vistiendo, le va poniendo la ropa, las manos, cómo le mira, las caricias. Él es incluso el que da el paso al beso porque ya estaba en su sitio, pero ves el cariño en la mirada, en la gestualidad. Es una belleza. Retrata muy bien no solo la cultura, sino la forma de entender el amor y de comunicarlo de los orientales, ¿eh? Y yo creo que la lección más potente de este segmento de Taka, pues que el perdón más fuerte no nace de olvidar, sino de entender. A veces quien más razones tendría para hundirte es quien te devuelve la humanidad. Es un poco la lección que yo sacaría de este segmento. Bueno, y sabes que a mí personalmente también, o sea, mi herida también va un poco o sea, para cerrarla he tenido mucho que aprender a perdonar, por eso también creo que te agradezco también que me haya hecho volver a ver esta peli, ¿no? Porque me ha hecho también, o sea, sobre todo el papel de Taka me ha hecho mucho reflexionar Hay sobre que aprender a cómo. perdonar. Exacto. Y sí, porque si no perdonas no eres libre, o sea, y creo que eso también es lo que hace, ¿no? Libre ataca de volver a amar, o sea, incluso sin tener en cuenta que fue alguien el que mató su difunto marido. Pero ya hay alguien más que nos da también lecciones no muy interesantes, porque hay un papel que nos lo estamos dejando para el final, porque es digno también dejar al final, que es Katsumoto.
El líder es el líder que conserva y es un líder además que quiere aprender del enemigo. Recordemos un poco que esa frase brillante, ¿no? Que le dice a Nathanael Green cuando se despiden, dice, cuando yo recogí este cuaderno, eras mi enemigo. Y se Mm. lo devuelve como un amigo. Él tuvo interés en aprender su idioma, en aprender su cultura, en aprender su pasado, en aprender sus tácticas militares. Ese líder que sabe liderar también desde la escucha activa, no solo desde la imposición, un líder activo y que al final perdona la vida a Algren, porque quiere conocerlo, quiere conocer a su enemigo. Y fíjate que el que fue su enemigo en un momento se convierte en un amigo y ese que luego se va a quedar ahí, liderando la supervivencia de esa aldea que pierde a muchos de sus samuráis por la batalla final. Bueno, y ese momento, ¿no? También mágico en el que, joder, el emperador se lleva a Kasumoto y al final quién va a rescatarle, ¿no? Su nuevo amigo, ¿no? Porque al final ya no es enemigo, o sea, al final también es el que hace sabe que lo necesitan y que el pueblo lo necesita. Entonces, Mm. una gran lección otra vez más, ¿no? De lo que es un líder, porque ya hablábamos la semana pasada de Woody en Toy Story, pero es que, joder, Katsumoto, tío. Líder, líder, mucha aura. Además, me acuerdo cuando le decía a Nathan, que le decía Nathan, ¿pero por qué estoy aquí? Y él le decía, prefiero tener una buena conversación. Prefiero conversar, prefiero aprender, prefiero construir, no destruir. O sea, vamos a intentar aportarnos valor y aprender el uno del otro, que haya un intercambio, una transferencia de conocimiento, ¿no? Eh, y luego, por ejemplo, no podemos terminar Bueno, este aquí te voy a capítulo. contar un segundo, tío, porque es que me ha venido ahora así a la mente joder, no sé si te has fijado, tío, pero Katsumoto tiene un poder, un superpoder parecido al tuyo, tío. Ah, En la sí. escena, sí, sí, en la escena en la que, es que esa escena también es brutal, ¿no? En la que cuando pierde la primera batalla, alguien que está luchando contra todos contra la bandera, precisamente la bandera del tigre, y es cuando se ve ese momento de cómo le mira, ¿no? Es cuando ahí te das cuenta que tiene ese superpoder de ver la luz, ¿no? Porque él es el que en el que ese momento, cuando le veis luchando con todo por su vida como el tigre de la bandera, eh, ya sabe que hay algo, ha visto la luz dentro de Algren. O Y sea, eso al final, que tiene la capacidad de ver el alma antes que la claro, amenaza, ¿no? exacto, sí, de verla, ¿no? Lo que hemos dicho muchas veces que hace nuestro querido Gandalf, ¿no? Ver la luz La oscuridad. dentro de la oscuridad y, joder, me parece que es un de esos detalles que puede pasar desapercibidos dentro de la película, pero a mí ese me marca porque, o sea, cambia el devenir de todos. O sea, tú imagínate que si no hubiera sido, si no hubiera tenido esa capacidad de ver luz, Agren no ha salido y no hubiera pasado todo lo que pasa. O sea, Y no hubiera tenido él esa visión, sí, sí, jamás habría acabado en la aldea, no le habría perdonado la vida, no habría aprendido su idioma, él no habría encontrado la paz, porque al final recordemos que es un hombre que encuentra la paz en esta aldea, se queda ahí y vive feliz, porque ese plano final de la película, que es una belleza, cuando ve, ataca a los niños jugando en el huerto, y esa conexión visual entre los personajes es una belleza. Y en un poco para acabar con, pues tú que eres el gurú de los superpoderes, de esa Liga de la Justicia, hemos hablado de los poderes de nada, superpoderes pero de creo que Katsumoto. nos queda una parte que tocar buena y cerramos ya Kasumoto, tío, porque tenemos que ir a la escena, Rafa. Dilo la escena. La escena final, ¿no? Es joder, cuando ya todo está perdido, ¿no? Va a morir de una forma deshonrosa, ¿no? Y al final a mí me encanta solo necesito que me levantes, ¿no? Y cuando va su enemigo, ¿no? Es en ese momento y le levanta, ¿no? Para tener ese último respiro, ¿no? Y irse de este mundo viendo por fin la belleza, ¿no? Que era lo que Esa flor siempre decía. perfecta que tenía en su cabeza. Bueno, se lo dice, le dice, tú has Mm. recuperado tu honor, deja recuperar el mío a mi manera, que es no es un poco el Harakiri. La verdad que gran actor, además que en Watanabe, que es el que hace este papel que estuvo nominado al Oscar, grandísimo actor. Bueno, Y hablando de... creen que en Watanabe lo veremos próximamente, ¿no? Porque también. También, también. Bueno, y el otro actor es el de Shogun, que es una serie que ha ganado muchos premios recientemente de Disney, serie brillante también un poco el tema samurai. Y al lado de Katsumoto nos queda hablar un poco de los superpoderes de los personajes, ¿no? Del protagonista, por supuesto, de ese occidental, ¿no? Que ha abrazado
lo oriental, Nathan Elgren, que es un poco la rendición y la reivindicación radical. Ujú. Sí, al final tiene esa capacidad de que decíamos de Woody, ¿no? También un poco de caer, levantarse. O sea, a mí este me parece muy bestia, ¿no? Porque al final es ver de una forma súper práctica de cómo tiene, o sea, cambiar tu identidad por completo, ¿no? Porque al final, si él hubiera seguido pensando, o sea, si él hubiera seguido manteniendo todas las agencias con las que llegó a esa aldea, pues seguramente no hubiera tenido, durado ni dos telediarios, pues ya decíamos, alcohólico con ganas de suicidarse, ¿no? Y al final el empezar a ir despacio, a ver la belleza, ¿no? Creo que eso también me hace reflexionar mucho de, joder, muchas veces cuando te sientes en ese momento tienes que parar, ¿no? Tienes que parar y empezar a mirar y volver a enamorarte de la vida, porque al final yo creo que a base de escribir su cuaderno, de vivir despacio, de ver cómo esa gente no desean el mal, ¿no? El entorno, ¿no? Rodearte de gente que quiere lo bueno para ti, te curas. O sea, te ¿Cuántas curas. veces hemos hablado eso tú y yo en privado, ¿no? Que vivimos en un mundo que todos son prisas, sociedad líquida, todos son alicientes, bombas publicitarias, contenido, y al final es un poco, te hace pasar la vida muy, muy rápido, no paras un poco, no miras a tu alrededor, y al final tanto ruido te deja sordo. Y es un poco la lección que te podemos sacar aquí. Claro, y al final ese triángulo mágico, ¿no? Observar, parar y aprender. Si hacemos esas tres cosas, creo que, joder, es imposible que no seamos mejores personas en Mm. conseguir sacar una mejor versión de nosotros mismos. Y el superpoder que para mí es mi favorito, por supuesto, es el de Taka, yo creo, ¿no? Taka yo creo que diríamos que es un poco ese perdón activo sin Mm. olvido, pero avanza al final. Mm. No vive sin rencor. Ese quien te recuerda, igual que he visto yo uno en ti, creo que este a mí también me roza bastante. Sí, hay que saber perdonar y avanzar, no vivir anclado al pasado. Yo me acuerdo que tenía una monjita que me dio clase que siempre decía, Rafa, yo no guardo rencor en mi corazón. Claro, Mm. me dejó fascinado. Y es Claro, verdad. es lo que hablamos, el rencor es esa energía negra, ¿no? O sea, es como, serías el Spiderman negro, ¿sabes? Al final que viene aquí a destruir, mientras que el Spiderman bueno intenta salvar el mundo, ¿no? Pues al final es un poco, Mm. es dejar eso, o sea, al final si tú dejas que esa semilla negra se cree dentro de ti, o sea, al final, no sé por qué, tío, siempre gana, siempre gana. Entonces creo que es como un veneno que, pues eso, que hay que ir sacando como puedas, ¿no? En este caso, lo de Taka una lección magistral. Lo de Taka, que no puede venir más al cuento en nuestro caso por el nombre, es el perfecto ejemplo, ella, de que la herida se transforma en armadura y su dolor no la paraliza, sino que la hace más grande, más sabia, más fuerte. Es tremendo, pero es así. Y antes de acabar, o sea, dime por ejemplo cuál es la escena o las escenas que más te han gustado de la película. Venga, sí, porque ya sabes que no hay una, tío. O sea, la primera, la que he dicho, ¿no? De cuando esta que te comentaba de la bandera con el tigre, ¿no? En la primera batalla, ¿no? De Uh-huh. el ver esa luz dentro de Algren. Eh, y joder, la que también hemos comentado, ¿no? La de cómo se despide en su moto de este mundo viendo la belleza, no es el levantarlo, tal, o sea, es que es brutal. Y luego incluso te voy a decir la siguiente, ¿no? Cuando llega Algren y le entrega la espada al El emperador, emperador. que pues, es cuando se ve esa transformación al 100%, ¿no? Se queda aquí, te entrego la espada y si cree que no soy de su utilidad, se puede quedar con mi vida, ¿no? Que todo esto le hace pensar, ¿no? Que además hay una curiosidad de esa escena, tío, que cambiaron el guión la noche anterior. O sea, porque no querían politizar y demás. Entonces me parece brutal porque conforme han visto todo esto, ¿no? Digo, han tenido que ver una guerra, han tenido que ver dolor, han tenido que ver sufrimiento para dar un paso atrás y decir, es que traer toda esta modernidad de ferrocarriles, armas, no va a construir el Japón que queremos, vamos a perder nuestra esencia. Y, joder, para Nuestra mí alma. es una lección buenísima, ¿no? Porque después de haber viajado, o sea, ya sabes que vengo de Vietnam, estuve 7 años, hace 7 años y he vuelto ahora. Y creo que está perdiendo la esencia, ¿no? Y como que, joder, esa película, que no me recuerdo qué año es la película ahora, pero que en esa 2004. época, 2004 ya te están dando estas lecciones, tío, que hace falta que la gente aprenda en 2026, joder, me parece brutal. Sí, sí. Y la tuya yo creo que la sé, pero... Yo
Yo es que a mí la escena esta, cuando la hemos comentado antes, ese plano cuando le dice Taka a Nathan, nos honraría mucho que llevaras esta armadura, cómo le vas desvistiendo, con qué cariño. Él estaba ahí petrificado porque no se lo creía. Ella con una sensibilidad sin hablar, pero esa mirada, una actriz bellísima además, y una muy buena actriz, cómo transmite con la mirada ese tacto con las manos, cómo le va cuidadosamente cuidando y poniendo un amor en la mirada, luego cómo se pone su cabeza de lado, o sea, tienes una foto ahí espectacular y luego la otra escena, la escena que comenté antes de cuando ella se lava el pelo, que ella, claro, que ella pensaría que es una despedida definitiva y luego al final, el final de la película, cuando él va con el caballo a la aldea de nuevo, a su hogar, donde ha encontrado la paz final y donde puede ser realmente feliz, donde se aísla un poco de ese ruido exterior y encuentra su camino finalmente, y está jugando con los niños en el huerto con ella y ese cruce de mirada, esa sonrisa afable de Tom Cruise y se cierra la película, es espectacular, Qué bueno. espectacular. Y Y cerrando como películas, tenemos que cerrar el podcast nosotros. cerramos el podcast ya, tres curiosidades que las pondremos en un link magnet que dejamos en la descripción del vídeo. Esperemos que os guste y os haya aportado valor el vídeo. Y nada, como siempre decimos, estamos abiertos a escuchar insultos, donaciones y lo que consideréis oportuno. Espero que Y os haya nos vemos, gustado. y nos vemos el próximo jueves a las 9. Así es. Un abrazo fuerte a todos.